Caja de relatos. Análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de relatos. Novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en Cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, bienvenidos a este espacio cultural dentro del Cowboy de Medianoche llamado Caja de Relatos. Hoy, de nuestra caja de relatos, vamos a extraer la novela Una pregunta para Elena, de la escritora Marga Durá. Marga Durá nació en Barcelona en 1971. Se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad de Barcelona. Su debut literario fue en el año 2021, con su novela El prodigio de las migas de pan, aunque anteriormente había publicado 2 libros de no ficción, uno en el año 2018 titulado Guía para Madres Rebeldes y otro en el 2019 titulado Mujeres Poderosas. Ahora, Marga Durá presenta Una pregunta para Elena, que representa su nueva incursión en el ámbito de la ficción. Una novela que refleja la vida de toda una generación de mujeres marcadas por el consultorio más famoso de la radio. Una novela única y original sobre uno de los personajes míticos de la historia cultural española, como era Elena Francis y su consultorio. La novela presenta un ritmo vertiginoso, engancha desde el principio, está muy bien ambientada y con heroínas invisibles como personajes protagonistas. Pero para conocer más detalles de esta novela, de Marga Durá, Una pregunta para Elena, nuestro compañero Alberto López ha entrevistado a la autora por teléfono desde su estudio móvil. Así se desarrolló dicha entrevista. Caja de relatos, la mejor literatura. Y entrevistas con los más destacados autores del momento. Hoy en Caja de Relatos nos acompaña Marga Durá para hablar de su novela Una pregunta para Elena. Nada menos que una especie de ajuste de cuentas con el famosísimo programa El consultorio de Elena Francis, que estuvo en la radiofonía española desde la época de la posguerra hasta bien entrada la transición, incluso con la democracia ya primeramente consolidada. Marga Durá, buenas tardes y muchas gracias. Hola, buenas tardes, Alberto. Muchas gracias a vosotros. Bueno, en primer lugar, este libro, Una pregunta para Elena, nace también con una carta que diriges a la propia Elena Francis, que como ya todo el mundo sabe, fue un ser que no existió, pero que todo el mundo creía que sí, incluso hasta superado el trago de revelar la verdadera identidad de Elena Francis, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, es uno de los temas que me parece como más curioso, ¿no? Tantos años y un bulo tan grande y se ha hablado tan poco, ¿no? Se dijo, no, era mentira, vale, y ya no se comentó nada más, ¿no? Entonces creo que es algo que ha quedado en la conciencia colectiva y me apetecía mucho rescatarlo. Me apetecía rescatarlo porque era hablar de nuestras madres y nuestras abuelas. Eso me parecía muy, muy atractivo. En este libro se plantea una serie de circunstancias que atañen a las protagonistas, a Berta, Gabriela, Ramona, Jacqueline, Carmen y Elvira. Pero antes de ello queríamos saber en este caso, si a la vista de las numerosísimas investigaciones que has hecho del programa y de su origen y tal, ¿cómo fue el origen principal? Porque ¿cómo se puede pasar que de un programa que intenta promover un instituto de belleza para precisamente dar a conocer sus propios productos, desemboca con el paso de los años en un consultorio donde se plantean los valores más, fervientes del régimen imperante, del régimen franquista?
Mira, yo no sé contestarte a esta pregunta porque pienso que todo lo que se atañe a estos temas, hay muchas cosas que no se pusieron nunca por escrito porque no interesaba. Hasta ese punto no puedo decirte. Yo creo que lo que empezó como un consultorio femenino de cosas de belleza y tal, topó con la inmensa necesidad de las mujeres de hablar de sus problemas y de tener un canal y de ser escuchadas, que era lo que buscaban. Porque eran escuchadas, lo que no sabían que por quién, no era por quien pensaban, ni con la intención con las que ellas explicaban lo que les estaba ocurriendo. Pero yo creo que ese cambio de los temas estéticos a los temas más sentimentales, a mí me gusta pensar que fue por las propias mujeres y por la necesidad del momento, y que ahí está 50-50. También el régimen vio que era como una forma de adoctrinarlas y que era muy fácil si salían ese tipo de consultas que estaban allá porque había una necesidad muy grande. Cuando nace el programa es plena posguerra, los aparatos de radio, pues los transistores se supone que eran escasos en la población. Sin embargo, con el paso de los años, estos crece la audiencia y desemboca en lo que estás apuntando de un auténtico consultorio de sentimientos. Entonces, a partir de ahí sí que se desarrolla la personalidad del propio programa, el consultorio de Elena Francis, que es citado en un montón de obras y sobre todo de películas de la época, que fue muy amplia esa época. Y mi pregunta a continuación tiene que ver con el momento en que se empieza a rumorear de quién sería la tal Elena Francis. ¿Hay un momento clave o solamente al final, cuando se publica el famoso libro que desentraña todo el tinglado, por así decirlo, es cuando se cae de la burra, por también utilizar la metáfora? Yo creo que la curiosidad sobre quién era Elena Francis estuvo desde el principio. Y de hecho, eso le añadía un poco de morbo a la historia, ¿no? Ese plan de ser alguien conocido. Siempre había esa aurea de que no podía contestar, no podía conceder entrevistas porque no quería, pero también porque tenía muchos compromisos internacionales, que era una mujer que, claro, te paras a pensar ahora y dices, a ver, tenía un consultorio, tenía un instituto de belleza, además contestaba personalmente todas las cartas que les llegaban y encima viajaba, vamos, no sé cuántas horas duraban los días de la señora Elena Francis, pero no eran las de una mortal normal y corriente. Entonces, todo eso yo creo que contribuía a un halo de misterio, y también tenemos que tener en cuenta que el oyente de la época, o la oyente, era mucho más ingenuo, en el sentido, no lo estoy diciendo ahora como con descendencia, sino porque realmente estaba menos maleado por los medios de comunicación. Y entonces hay eso que hemos oído muchas veces y que yo creo que continúa ocurriendo, que es, si lo dice la televisión es verdad, o si lo dice la radio es verdad. Entonces, en aquella época en la que había tan poca contaminación de medios y había tan pocos y sobre todo menos especializados para mujeres, era muy fácil creer todo lo que te dijeran, y de ahí que fuera muy fácil manipular a la población. Y en esa manipulación describes muy bien en la novela cuáles eran los valores que el consultorio de Elena Francis quería divulgar, quería fomentar entre la población, y sobre todo cuáles se mantuvieron desde el principio hasta el final. A ver, la historia es que el papel de la mujer está en la casa y siempre en un segundo término detrás del marido, y siempre teniendo que mostrar recato, siempre teniendo que nunca va anteponiendo su voluntad al bien de la familia. Todo eso está claro desde el principio al final. Lo que pasa es que ten en cuenta que el consultorio acaba en 1984, con lo cual la última etapa ya no era tan estricta como al principio, que estamos hablando de los años 50. Pero bueno, esos principios estuvieron siempre. La historia de la moralidad en la mujer
que era una mujer muy típica de aquella época, que si recordamos un poco, yo que tengo cierta edad, los consejos de madres y abuelas iban en ese sentido, ¿no? En plan de, bueno, que no se te note, que sea discreta, no seas vulgar, ¿sabes? Todo esto era un calado que no venía solo del consultorio de Elena Francis, porque al fin y al cabo el consultorio de Elena Francis era un altavoz de la sociedad en aquella época. Había la enseñanza, el colegio, la iglesia, lo que veías en todas partes, lo que te decía la familia, lo que debías pensar y lo que debías hacer. Y Elena Francis era un altavoz más de todo eso que te iban diciendo. Entonces, si hasta en la radio te lo decían, pues debía ser verdad, ¿no? Y ese era el razonamiento que funcionaba para que el discurso único tuviera el calado que tuvo. Nos situamos ya en la novela y vamos a hablar en concreto del marco histórico en el que se desarrolla. Hablamos de Barcelona, hablamos de mayo de 1952 y hablamos del 35º Congreso Eucarístico. En los primeros capítulos intentas describir cómo las autoridades buscan, sin saber muy bien cómo ni por qué, alojamiento para los distintos sacerdotes, curas y demás que se acercan a este Congreso Eucarístico, que tampoco se sabe muy bien a qué viene ni por qué viene, ¿no? Sí, bueno, esa primera escena, ese primer arranque, me encantó porque había una anécdota que yo no sabía, y es que vaciaron los burdeles para poder poner a los curas que venían del extranjero para el 35º Congreso Eucarístico. Entonces esa anécdota no me pude resistir a plasmarla en el libro, y es lo que sale al principio, lo que comento. Piensa que el Congreso Eucarístico era como las superolimpiadas de la religión. Y que escogieran España era muy importante porque era el primero que se hacía después de la Segunda Guerra. Entonces era un evento importantísimo, tanto para el régimen, porque significaba que la comunidad internacional, aunque seguía condenándolo, venía a España y le daba cierta legitimidad, y sobre todo porque la Iglesia a partir de ahí negoció con Franco a darle el apoyo a cambio de enseñanza, toda la educación fue católica, y ciertas prebendas que se fueron negociando en esos momentos. Pero para España es como el momento en el que sale de ser un país en posguerra, triste, y tiene una proyección internacional, que sigue siendo un país de posguerra y triste, pero de cara a la galería ya no, y eso es muy importante. Entonces me llamó mucho la atención, y luego me parecía un evento súper bonito de escribir, ¿no? Como muy florido, de repente comuniones en la calle, y me permitía narrativamente mover a mis personajes. Como eran mujeres y era muy difícil que se movieran de un lugar a otro y tenían que pedir permisos y tal, como estaban en el Congreso Eucarístico, argumentalmente a nivel de trama me era mucho más fácil, era un recurso que le saqué mucho jugo. Otra de las instituciones que describes en la novela es el Patronato de Protección a la Mujer. ¿Por qué razón llevas a citar esta institución y qué es lo que tenía de particular esta institución? Mira, haciendo documentación de la novela, seguramente fue la que más me dejó temblando, de pensar que hubiera existido una institución así y que hubiera existido durante tantos años y hubiera tenido las normas tan terribles que tenía. Y por eso decidí, con una trama de ficción, introducirla en la novela, porque yo creo que mucha gente no sabe el peso que tuvo y lo que hacía esta institución. Básicamente era protección de la mujer, pero era contra la mujer. Se trataba de encontrar cualquier conducta que se considerara inmoral o bueno, que rebasara un poco la estricta moral que había en ese momento, y entonces se podía coger sobre todo a las jóvenes y llevarlas a
a un convento, que es lo que venía a ser un correccional, dice de otra forma. El problema es que entraban sin tener una condena, no es que dijeran, mira, tú por esa falta tienes 2 años, no, se quedaban allá. Y dependiendo de la conducta que tuvieran, podían salir antes o después. Pero si la conducta no era adecuada, la mayoría de edad era los 21 años, la alargaban hasta los 25 y se quedaban en el convento. Pero lo más escalofriante eran las razones por las cuales podías acabar en una de estas congregaciones. Y era que, por ejemplo, pasear con un hombre que no fuera de tu familia era una razón para poderte ingresar todos los años que quisieran. Simplemente hablaban con la familia y les decían que, bueno, que tú necesitabas una serie de cosas para ser una ciudadana futura y ser una buena persona y tener la fe, y ellos se las iban a dar en esos conventos. Y convencían a los padres que firmaran la patria potestad, renunciaran a ella, y entonces a las niñas los podían encerrar todo el tiempo. Hay otro tema que no quise tratar en la novela porque creo que es un tema que se ha tratado en muchos otros libros brillantemente, es que ellos se encargaban también de los bebés robados de él. Entonces estamos ante una institución que duró muchísimos años y que tuvo unas connotaciones terribles. Yo te estoy diciendo la punta del iceberg, que hay muchísimas más cosas que hacía esta institución. Sí, otro de los aspectos que describes en la novela tiene que ver con el chabolismo y cómo a través de este congreso habitantes de Chabola se ven obligados a vivir en pisos. Pero claro, esto lejos de ser un premio se convierte en un auténtico incordio en cuanto que esos pisos no tienen ni la capacidad ni los servicios para alojar absolutamente a nadie, ¿no? Sí, eso fue también durante la investigación me fascinó todo el mundo, todo el universo del chabolismo y sobre todo cómo había cambiado y sobre todo la solución que le habían dado, que la solución era pisos en los que te ponían a tu familia con otra familia. Y además estaban pisos canclos, que es donde pusieron a la mayoría de los habitantes de las Chabolas, estaba medio a acabar. Y como no les dio tiempo, dijeron, bueno, es igual, los llevamos aquí. El tema del chabolismo también es algo que me llamó mucho la atención por el problema que había en las grandes capitales de pisos y de oferta para que pudiera quedarse. La gente era tanto era así que no se podía hacer migraciones. Tú no te podías ir a vivir a Barcelona porque sí. Si no te invitaba a alguien que ya tenía casa o tal, estaba prohibido por la ley. Y mucha gente saltaba del tren a medio camino para poder llegar hasta la ciudad, que esto es algo que yo ignoraba completamente y que también me dejó como boquiabierta. También hablas de un tema capital en la novela, que es la prostitución, además encarnada, nunca mejor dicho, lo encarnada a través de una de sus protagonistas, que la sufre no solo en cuanto a su cuerpo, sino en cuanto a los malos tratos de su proxeneta. En esto describes y destacas un hecho que tiene que ver con que, a pesar de la rigidez del tema de la moral, sobre todo en cuanto al sexo, los burdeles estaban permitidos y no solo estaban permitidos los burdeles de lujo, sin embargo sí era perseguida y de qué manera la prostitución callejera, como se ve en varios capítulos, ¿no? Sí, totalmente, eso me parece una doble moral. Las leyes de prostitución fueron los que más fueron cambiando a través de los años en el régimen, pero en este momento si pagabas los impuestos del burdel y el Estado se beneficiaba, no había ningún problema. En cambio, si hacías la prostitución callejera, que era la única alternativa que le quedaba a muchas mujeres, pues entonces sí que te podían perseguir y sí que solo podías estar protegidas por los proxenes. Y esa es una realidad que me interesaba mucho plasmar en la novela, porque era lo que quedaba eran las mujeres que ya, si normalmente las mujeres estaban mal, las que estaban en la prostitución estaban ya en los aledaños de la sociedad, ¿no?
Y también me interesaba porque hay otro personaje, en cambio, que lo lleva mucho mejor, porque va de lujo y tal, que hay dos prostitutas en la novela. Y me interesaba mucho hacer un poco de un juego de espejos para ver la realidad de cada una, ¿no? Y de cómo cada una vivía ese hecho de tener que prostituir. De todas formas, es un repaso muy por encima, porque es un tema que daría para un libro entero. ¿Cuál es, cambiando un poco de tema y metiéndonos otra vez en el consultorio de Elena Francis, cuál es la mujer ideal, la mujer que se pretende construir desde el propio consultorio y desde las ondas que lo reproducían? Es una mujer, básicamente nace como oposición a lo que había sido la mujer republicana. La mujer republicana era una mujer feminista que luchaba por sus derechos, que salía a la calle, que tú ves, por ejemplo, los carteles y ves una mujer con una postura y un gesto atrevido, ¿no? De aquí estoy yo, la calle, puedo circular por la calle, ¿no? Esto era el enemigo a batir. Y entonces se trata de crear, pero tú no puedes decir, no quiero esto sin dar una alternativa. Entonces se da una alternativa, que es la mujer completamente diferente. Los valores que agradan, que tú quieres, en el fondo, lo que queremos todos es agradar. Si la sociedad nos dice que hay una forma de que gustemos, nos alaben, la mayoría de la gente la va a seguir. Y esa era la mujer que pintaba el franquismo, que era una mujer que tenía que estar siempre en casa, a la sombra del marido, tenía que ser discreta. Por ejemplo, en cuanto a arreglarse, era como ser lo suficientemente elegante y cuidarte un poquito para que el marido te encuentre atractiva, pero no demasiado para que te encuentren atractivas otros hombres, ¿sabes? Siempre ese equilibrio. Pienso que hay estudios que demuestran que la forma de caminar de las mujeres cambió. Esa forma de pecho hundido, pasitos así muy discretos, eso llegó a darse por toda la presión social. También aquí había la sección femenina de la Falange, que tenía muchísimo que decir en todo esto y que la construcción de este tipo de mujer se debía en buena parte a lo que ellas estipularon, sobre todo Pilar Primo de Rivera. Entonces, esta mujer que siempre estaba a la sombra de su marido, que siempre estaba con una sonrisa para sus hijos, que aceptaba el dolor, que aceptaba, que siempre perdonaba. Esta mujer es la que se creó y la que yo creo que en la que vivieron nuestras abuelas y nuestras madres, y que en cierta forma yo creo que hemos heredado algo, o al menos lo hemos visto tan de cerca que en algunos casos nos ha llegado, que es el sentimiento de culpa. Porque aunque la mujer no podía hacer absolutamente nada, era la culpable de todo. Eso es lo que a mí me parece más curioso, ¿no? Porque si tu marido te engañaba, era culpa tuya porque no habías sabido traerlos. Y si tu hija o tu hijo te salían un poco rebeldes, era culpa tuya porque no habías sabido inculcarles de ser cristianos. Entonces estamos ante una mujer que se siente culpable por todo, no puede decidir nada y tiene que aceptarlo todo. Básicamente, resumiendo, sería eso. Al hilo de esto, ¿dónde está el origen, y esto es una curiosidad sociológica, dónde está el origen de la famosa expresión la mujer en la casa y con la pata quebrada? ¿Nace en este consultorio o tiene que ver con la sociedad de la época? Yo no sabría decirte, pero yo creo que esto ha sido como un highlight a través de la historia, ¿no? Lo de la mujer en la casa es algo que se ha dado en todas las épocas, pero en esta se daba, y yo creo que es aún más doloroso porque la mujer ya había salido, hay que volver a meterla en la casa. De todas formas, también te quiero comentar que a nivel sociológico, esto que dices que es una expresión muy castiza, se da en España, pero sí que hay un fenómeno en toda Europa y en Estados Unidos también, después de la Segunda Guerra Mundial,
en el que hay consultorios, que no son tan restrictivos evidentemente como el que había aquí, pero todos abogan porque la mujer vuelva a casa. Y se trata de una razón sociológica. Durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres salieron a la calle, fueron a trabajar en las fábricas, tuvieron que hacerse cargo de muchas parcelas de poder que hasta entonces las había asumido el hombre. Pero cuando los hombres vuelven de la guerra y el país los países están destrozados y se tienen que volver a reconstruir, interesa que los hombres vuelvan al mercado laboral y entonces que las mujeres vuelvan a quedarse. No sé si esto contesta a tu pregunta, pero más o menos la expresión castiza viene de una situación muy concreta en España, pero que también se da a nivel internacional. No sé si hay alguna expresión en inglés que signifique algo similar. E incluso vamos a dar una vuelta de tuerca más a la expresión. Y hay otra que se repite muchísimo en las películas de la época y es las mujeres a la cocina. ¿También viene de ahí? Yo creo que en esa época la cocina está claro que, aunque ahora nos encanta cocinar y todos reivindiquemos la cocina de autor y todo eso, durante siglos la cocina yo creo que demuestra como estar pendiente de las apetencias y las necesidades de la familia, ¿no? Es decir, cocinar es alimentar a los tuyos, ¿no? Y estar en la cocina encerrada es como lo máximo que puedes hacer, ¿no? Solo puedes influir a través de cubrir las necesidades de la familia. No puedes ir a la calle y reivindicar lo que tú crees o tu forma de ser. Lo que sí que puedes es cubrir las necesidades de los tuyos, de los hombres de la familia, y así tener tu papel social, por decirlo de alguna forma. También tenemos que hablar del papel del hombre. En este caso queda retratado a través de un policía, a través de un proxeneta, pero ¿cuál es el papel del hombre que quieres describir a lo largo de la novela? ¿Cuáles son los valores que atañaban al hombre de la época? A ver, yo creo que los dos retratos más importantes de hombres a mí me encantan y demuestran lo fastidiados que estaban también los hombres. Yo retrato la situación de la mujer porque el consultorio era femenino, pero esto no quiere decir que fuera fácil para ellos, ¿no? Entonces, mi intención es demostrar que también lo pasaron muy mal. Y ahí está el personaje de Ernesto Vila, que creo que y de Carlos Santamaría, que tiene una trayectoria que demuestra también esto, ¿no? Lo difícil que fue vivir en esa época, tanto para mujeres como para hombres. Pues, Marga Durá, creo que con lo que hemos conversado, la novela está presentada y se hace muy deseable de leer para cualquier lector que nos esté escuchando. Muchas gracias por tu atención y muchísima suerte con esta. Una pregunta para Elena. Muchísimas gracias, Alberto. Y hoy, para despedir este Caja de Relatos, lo haremos con un fragmento de esta novela de la que hemos hablado. Una pregunta para Elena, de la escritora Marga Durá. Pues, señoras y señores, muchísimas gracias por su atención y nos volveremos a encontrar próximamente en un nuevo Caja de Relatos. Les dejo ya con nuestro fragmento de hoy. Un saludo de quien les habla, Marcial González. Rojo. El vestido, el carmín y la gota de sangre que asoma por la comisura del labio de Elvira. Límpiate, ordena Antonio mientras le tiende un pañuelo, arrepentido por no haber calculado la fuerza de la bofetada que le ha asestado. Ella lloriquea más fuerte que antes del golpe, y él desliza la mano por sus entradas engominadas, ladeando la cabeza. Elvira, es que me pones de los nervios. Se disculpa crispado. Perdona, es que no sé qué vamos a hacer si no puedo trabajar. Él tampoco lo sabe, pero no quiere volver a la cárcel. Y el inspector Sotomayor ha sido muy claro.
tiene que retirar a sus chicas de la calle. ¿Por cuánto tiempo? Ni se sabe. De momento, hasta que acabe el 35º Congreso Eucarístico. Todo el mundo anda loco con esa celebración del catolicismo, que marcará una nueva etapa para Barcelona y para España, y que acabará con los sinsabores del pasado. Incluso los menos devotos se enorgullecen de que el clero internacional haya escogido su ciudad. La decisión de suprimir las cartillas de racionamiento ha convencido a los más reticentes. Se habla de milagro, de progreso, de moralidad, de patriotismo y de oportunidad de negocio. Para Antonio todo eso son paparruchas. Aún falta una semana para que se celebre y durará otra más. 15 días sin un duro. Además, Sotomayor tampoco le ha dado garantías de que después la cosa mejore. Pero se lo calla. No vaya a ser que las chicas vuelvan a sus casas o se busquen un trabajo decente. Aunque eso sí que sería un milagro. Antonio se ha mordido la lengua ante el policía, pero Cosme, el dueño de la pensión por horas, ha relinchado cuando Sotomayor le ha informado de que tendrá que ceder las habitaciones a los curas sin percibir compensación alguna. «Y las quiero bien limpias», ha rubricado el inspector antes de irse. «Que no quede ni rastro de sus antiguas inquilinas». Sotomayor tenía la orden de limpiar la ciudad antes del Congreso Eucarístico. O lo que es lo mismo, meter en la cárcel a la gente de mal vivir. Pero como Antonio y Cosme le caen bien, se ha liberado. Y como si no tuviera bastante trabajo, sus superiores le han encargado a última hora que encuentre alojamiento para los curas. Las pensiones por horas y los prostíbulos han sido la única alternativa en una ciudad que no va sobrada de hospedaje. Al inspector esos bichos vestidos de negro le recuerdan a las cucarachas de su casa. Se multiplican por encima de cualquier lógica matemática. «Pero no entiendo», le ha comentado su mujer. ¿No habían construido las viviendas del Congreso Eucarístico para hospedar a la curia? No han llegado a tiempo de acabarlas. Ya sabes cómo van las cosas en este país. Y ya me ves a mí vaciando pensiones y burdeles para alojar a las sotanas que vienen de quién sabe dónde. Porque por los nuestros, lo que sea. Pero los de fuera no tendrían que ser asunto mío. La esposa ha resoplado. «No me gusta que tengas trato con esas mujerzuelas», ha protestado haciendo un mohín. «Ya sabes que yo solo tengo ojos para ti», ha contestado él zalamero. Pero miente, porque sus ojos se empachan cada semana de la abundante carne de Elvira. Por esa razón, la chica, tras reponerse de la bofetada, le ha propuesto a Socholo: «¿Y si hablo yo con Sotomayor y le pido que haga la vista gorda? Ya sabes que soy su ojito derecho y tal vez me haga caso». La mano de Antonio ha contestado por partida doble, una del derecho y la otra del revés. Pero no muy fuerte porque está cansado. Elvira no ha llorado, pero se ha repetido para adentro lo de siempre, que a la que puedas se larga bien lejos. 2 horas después, Antonio, Elvira y 5 muchachas más inician su peregrinación desde las Ramblas. Él va delante y ellas detrás, desplegadas como la cola de un pavo real. Los rayos del sol de media tarde les agrietan el maquillaje, resaltan los zurcidos y descubren los michelines. El día es mucho menos benévolo con sus defectos que la noche. «¿A dónde vamos?», le pregunta Ana a Elvira. «Creo que Antonio nos lleva a casa de su tía en Mataró», contesta ella con desgana, disgustada porque detesta que la saquen de su hábitat natural. «Menos cháchara que perdemos el tren», atruena Antonio, y todas renquean más rápido sobre sus tacones. Caja de relatos. La mejor literatura.